En este video voy a presentar la noticia más importante del día que mi mamá nació. Mi mamá nació en un día muy importante para la historia de Colombia y un día representativo, ya que siempre queda festivo. Mi mamá nació un 7 de agosto. Mi mamá nació el día 7 de agosto de 1970. Mi mamá nació y la noticia más importante para Colombia de este día fue el posicionamiento de Misael Pastrana en la presidencia colombiana. Un poco de contexto, pero ya es muy conocido. El 7 de agosto es muy importante porque se conmemora todos los años la batalla de Boyacá, que es una victoria clave en la independencia y pasó en el año 1819 y cada 4 años ese es el año que se posiciona un presidente. Em, entonces el cumpleaños de mi mamá siempre cae en un día así. En 1970, como ya expliqué, se posicionó Misael Pastrana y vamos a hablar un poco de la importancia de este presidente, cuáles fueron sus acciones y demás. Esta noticia de que Misael Pastrana fue el presidente, cuando se posicionó, fue un poco controversial. Estas elecciones de 1900 fueron muy controversiales, ya que Misael Pastrana era el candidato del Frente Nacional. Él se está enfrentando a Gustavo Rojas Pinilla, que representaba una oposición muy fuerte y hubo una pelea ahí fuerte por quién iba a ser presidente. Hubo unas denuncias, como muchas denuncias hacia Misael Pastrana de fraude electoral. Entonces esta fue una elección muy controversial y marcó un punto de quiebre, ya que la política del país hubo movimientos como por ejemplo se creó la Alianza Nacional Popular, que se sintió traicionada por el sistema ya que no están de acuerdo con las elecciones. Para contar lo que sucedió después y la importancia, voy a hablar de lo que pasó durante el gobierno de Misael Pastrana. Durante su gobierno se enfocó en continuar las políticas del Frente Nacional, que era el acuerdo entre liberales y conservadores para dividirse el poder. Su mandato estuvo como muy enfocado en la modernización económica y social, pero también el crecimiento, pero esto llevó que hubo un crecimiento del descontento social gigantesco. Misael Pastrana fue un presidente muy controversial. Eh, los movimientos de las guerrilleras, los movimientos guerrilleros se empezaron a fortalecer mucho y hubo mucha represión estatal. Uno de los aspectos clave del gobierno de Misael Pastrana fue la creación del Plan de Integración Nacional, con el que busca impulsar la economía a través de proyectos de infraestructura. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, los problemas estructurales del país como la desigualdad y la falta de acceso a tierras persistieron, alimentando aún más el conflicto interno. Entonces, estaba todo muy controvertido y había demasiados conflictos. Para recalcar la importancia de la noticia, este gobierno fue muy controvertido y pasaron muchos conflictos durante los 4 años que Misael Pastrana fue presidente. Entonces, su gobierno fue marcado por una tensión entre el Estado y los movimientos sociales que estaban pasando en Colombia. Durante su mandato se intensificaron las huelgas, las protestas de los estudiantes y también llegó la insurgencia del grupo guerrillero M-19, que surgió, uno de los motivos principales por el que surgió fue la denuncia, están denunciando el fraude electoral que tuvo la presidencia de Misael en 1970. Hubo una sensación de que fue un fraude gigantesco en esas elecciones. eh, Dijeron como que ese momento cambió el rumbo de la política en Colombia porque como que generó una crisis de confianza en las instituciones democráticas y dio fuerza a sectores que ya hubo mucha desconfianza y entonces cambió la política de Colombia por el resto de la historia el momento de la posición de Misael Pastrana. Resumando todo, y por lo tanto el 7 de agosto fue un día que marcó la historia de Colombia, el 7 de agosto de 1970. Pues para mi familia fue el nacimiento de mi mamá, pero para el país marcó un cambio en la historia, cambio político muy importante, y desde la visita a la hemeroteca busqué esta noticia en el tiempo y me entendí que pues fue muy intenso y muy controversial la elección de Misael Pastrana como presidente de Colombia. Muchas gracias y el 7 de agosto siempre es un día muy importante para la historia de Colombia.